Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más y como siempre con los titulares de hoy. La Corte Suprema de Justicia de Israel redujo a 18 meses la sentencia del ex primer ministro Ehud Olmert. Israel asegura que desbarató el envío de misiles a Hezbollah y se muestra preparado para afrontar cualquier amenaza. Hezbollah en bancarrota y antisemitismo en un campo de refugiados de las Naciones Unidas en Lesbos. Estas son las noticias de hoy y nos acompaña de cabo a rabo, del principio al final, Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Con el comentario de las primeras noticias de corte político y luego con las culturales, claro. Vamos a la noticia del día en Israel. Raquel, el Tribunal Supremo del país ha confirmado la condena por corrupción a Ehud Olmert, quien fuera primer ministro entre 2006 y 2008. Olmert se convierte así en el primer político que llegó a ser jefe de gobierno en ser encarcelado en la historia del Estado judío. Olmert, de 70 años, tuvo que dimitir a finales de 2008 al estallar el escándalo por el que fue juzgado. El alto tribunal ha rebajado, sin embargo, la pena de 6 años de prisión que le fue impuesta en primera instancia en 2014 a 18 meses de internamiento que deberá empezar a cumplir a mediados de febrero. La muerte de uno de los testigos clave en la causa antes de la revisión de la primera sentencia en apelación ante el Supremo ha sido la principal razón para la reducción de la pena, ya que los abogados de Olmert alegaron que era la única prueba que podría confirmar que habría recibido 500.000 shekels, son unos 125.000 euros, al cambio actual de los promotores de Holy Land. El alto tribunal solo ha dado por probado que el entonces alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert era entonces alcalde de Jerusalén, recibió 60.000 shekels por otro soborno, lo que ha rebajado la cuantía del delito. El proceso contra Olmert tiene su origen, como decíamos, en su etapa como alcalde de Jerusalén entre 1992 y 2003, por haber aceptado sobornos para rectificar el proyecto urbanístico Holy Land, un conjunto de torres de pisos de lujo construidos en la zona suroccidental de la ciudad santa. Los promotores pagaron decenas de millones de euros a políticos y funcionarios para lograr los permisos de construcción en 1999. Tema de la corrupción que aquí en España conocemos muy bien, aunque aquí no todos acaban en la cárcel, Jordi. Además del hecho nada encomiable de que un primer ministro acabe en prisión, la dimisión de Olmert hace ahora 7 años puso fin a un proceso de paz con los palestinos en el que las negociaciones para el establecimiento de la solución de los dos estados habían avanzado bastante. Apuntar una vez más, eso sí, como nota positiva, si se quiere, la constancia de que la justicia israelí funciona. Por su parte, Olmert se ha declarado inocente. Dice que nunca se me ofreció ni acepté un soborno por nada ni de nadie. Respeto la sentencia, respeto el veredicto, pero antes de leerlo no quiero hacer comentarios. Esto ha dicho el que fuera jefe de gobierno israelí. Es un momento duro, pero estoy satisfecho de que el principal delito del caso Holy Land, el tribunal en ese caso haya sentenciado que soy inocente. Recordemos que Olmert había sido ya condenado por otros casos de corrupción. Abordamos ahora la segunda noticia con unas declaraciones poco habituales por parte de un alto cargo israelí. Pues así es, Raquel, y hablamos del director del Ministerio de Exteriores, Dore Gold. Confirmó a un medio saudita que el Ejército de Defensa de Israel, el Tzahal, ha desbaratado intentos de transferir misiles antiaéreos avanzados para el grupo terrorista libanés chií Hezbollah. Se trata de la primera vez que un funcionario israelí hace una declaración de estas características sin la cobertura del anonimato. En una inusual entrevista ofrecida al portal de internet saudita con sede en Londres, el AF, Gold expresó que Israel logró desbaratar el traslado de misiles SA-22 de fabricación rusa al Líbano. Nosotros no tomamos partido ni interferimos en la guerra civil siria, manifestó Gold. Estamos interesados en proteger nuestras líneas rojas. Cuando comprobamos que había quienes querían transferir misiles rusos desde los arsenales sirios a Hezbollah, tuvimos que interrumpir esa actividad. No la permitiremos. Gold se negó a precisar si el Ejército de Defensa de Israel bombardeó los arsenales sirios, pero indicó que Israel no permite ni permitirá que nadie viole su soberanía ni la transferencia de armas que socaven la supremacía aérea israelí. A principios de diciembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu admitió por primera vez que Israel opera militarmente en Siria, pero Gold confirmó exactamente lo que estas operaciones implican. Se trata de detalles que hasta ahora habían sido solamente revelados por fuentes extranjeras.
Nosotros operamos en Siria de vez en cuando para impedir que ese país abra un frente contra Israel, expresó entonces Netanyahu. Operamos para que Irán no abra otro frente terrorista en el Golán y para desbaratar la transferencia de armas particularmente letales desde Siria al Líbano. Y seguiremos haciéndolo, añadió el primer ministro. En relación a las amenazas que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, hizo contra Israel en una grabación de audio, Gold aseguró que Israel sabe cómo defenderse. Además, el director general de la Cancillería de Exteriores aseveró que Irán es tan peligroso para Israel como para los países árabes. Tenemos intereses comunes con respecto a la amenaza iraní, no solo por el programa nuclear de Teherán, sino también por las actividades de Irán en el terreno y sus repetidos intentos de utilizar la secta chií en el mundo árabe como una quinta columna dentro de esos países. Esto es todo lo que ha comentado Dore Gold en esta exhaustiva declaración, que es inédita por tratarse de unas declaraciones sin precedentes, teniendo en cuenta que no se refugia en el anonimato, ¿no? La típica frase de según fuentes próximas a, bueno, pues en este caso él ha hablado. También lo ha hecho el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Gadi Eisenkot, quien se ha referido por primera vez a las amenazas del secretario general de la organización Hezbollah, Hassan Nasrallah. En el discurso que pronunció tras la muerte del terrorista Samir Kuntar, Nasrallah aseguró que la venganza contra Israel llegará en el momento, el lugar y la forma que él considere apropiada, incluso más allá de las fronteras, y frente a las amenazas que nos llegan desde el norte, estamos listos para enfrentar cualquier desafío, ha asegurado el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, quien además ha comentado: tal como hemos probado en el pasado, sabemos apuntar y dar en el blanco. Todos aquellos que buscan nuestro mal, nuestros enemigos, saben que si intentan socavar la seguridad de Israel, asumirán graves consecuencias, añadió Gadi. El jefe del Estado Mayor se refirió también a la ola de terrorismo palestino contra ciudadanos israelíes de los últimos meses. La importancia de la integración y la unidad de las fuerzas de defensa de Israel es doblemente relevante en estos días, ha asegurado, en los que nos enfrentamos a una compleja realidad en materia de seguridad. Nuestros soldados se enfrentan al terrorismo asesino a diario y lo afrontan con valentía, templanza y determinación sin concesiones, aseguró Eisenkot. A pesar, Jordi, y seguro que muchos de nuestros oyentes también lo han observado, que los medios de comunicación españoles siempre los atacantes palestinos son presuntos atacantes y los ataques son también presuntas acciones violentas. Bueno. Más sobre Hezbollah en nuestra tercera noticia. Sí, porque la agrupación chiita libanesa Hezbollah sufre en estos días una grave crisis financiera. La guerra en varios frentes y las sanciones impuestas por Estados Unidos a los bancos que comercian con Hezbollah han supuesto para la organización terrorista una escasez sin precedentes de flujo de dinero en efectivo. Medios de comunicación libaneses informaron en las últimas horas de que una delegación de la Asociación de Bancos de Líbano realizará a principios de 2016 una visita a Washington y Nueva York. El objetivo de la visita es tratar de influir en las autoridades norteamericanas para que cambien la ley que impone sanciones a quienes, a conciencia, mantengan relaciones comerciales con Hezbollah. Según estos informes, las sanciones causaron una grave crisis económica a la organización terrorista, que en la actualidad actúa en varios frentes de forma simultánea, en Siria, Irak y Yemen, entre otras. Según fuentes de Hezbollah, que pidieron conservar el anonimato, la organización no pagó los salarios y las obligaciones financieras de noviembre y diciembre y la compensación que habían prometido a los acreedores a principios de este año. Durante la visita, la delegación se reunirá con funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos y con los legisladores estadounidenses de ambos partidos, que presentaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley en el Senado, con 0 votos en contra y 422 a favor, el 17 de noviembre pasado. La ley establece nuevas sanciones a bancos e instituciones financieras que hagan negocios con esta organización terrorista chiita. Además, esta norma establece la prohibición de mantener relaciones comerciales con la cadena de televisión libanesa Al-Manar, próxima, afiliada a Hezbollah. También se decidió que el presidente de Estados Unidos determinará las regulaciones de castigo a las instituciones financieras que incumplan estas leyes o estén involucradas en
lavado de dinero de Hezbollah. Nos situamos ahora en Europa para referirles un nuevo caso de antisemitismo. Un grupo de mujeres judías estadounidenses pertenecientes al grupo humanitario israelí IsraAid sufrió agresiones verbales antisemitas por parte de voluntarios de otras organizaciones y un funcionario de la Organización Internacional en un campo de refugiados de las Naciones Unidas ubicado en la isla griega de Lesbos. Tras los insultos recibidos, un guardia de seguridad de la ONU intervino y, en lugar de calmar la situación, se unió a la agresión verbal y exigió al grupo de norteamericanas que salieran del campamento. Ante la protesta de una de ellas, el hombre le dijo que los judíos son todos iguales, asesinos, y las amenazó con arrestarlas. Pues maravilloso el comportamiento de este guardia de seguridad de la ONU, esa organización de la que tantas veces habéis hablado aquí en esta parte del informativo, Jorge Rosenblum y tú, Jordi. En este caso, comentarles una nota positiva. En ese contexto, una integrante árabe-israelí de este grupo, del IsraAid, que es una ONG fundada en 2001, ayudó a sus compañeras y notificó el hecho a las autoridades del lugar. Ante esto, el guardia de seguridad ha sido destituido. El campamento de Lesbos es uno de los muchos establecidos por la ONU para ayudar al flujo de refugiados procedentes de Siria, Irak, Afganistán e Irán, y varias organizaciones de ayuda están activos allí. Eso era lo que pretendían estas mujeres de IsraAid. Esperemos que puedan seguir realizando su trabajo. Luego algunos se sorprenden cuando en Israel quieren de alguna manera controlar estas ONGs y estos grupos de activismo que a veces uno no sabe si están por ayudar a los demás o simplemente por perjudicar a los judíos. Bueno, Raquel, hacemos una pausita y vamos con noticias culturales. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, Jordi. Hemos pegado el salto a la cultura. Hemos dado el salto a lo cultural y, bueno, dime dónde empezamos. Cultura e historia y reivindicación y memoria, porque Francia abre los archivos de Vichy. Sí, lo he visto en el periódico. Uh-huh. Soy el garante de la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. Esto declaró François Hollande, recién investido en su primera visita al Museo Histórico de Caen en 2012, como una declaración de intenciones. Más de 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés ha decidido abrir al público e investigadores el grueso de los archivos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, incluidos los del régimen colaboracionista del mariscal Pétain. Ya saben que ese régimen se desarrolló de 1940 a 1944, que presidió uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Francia. Las más de 200.000 fichas policiales y demás documentos relativos al periodo procedentes esencialmente de los Ministerios de Exteriores, Justicia e Interior están accesibles ya desde ayer, tras la publicación de un decreto firmado por el primer ministro Manuel Valls. Pueden ser libremente consultadas. Antes, Jordi, los investigadores tenían que pedir un permiso que retrasaba mucho los procesos y ahora ya esto va a facilitar mucho el trabajo de las personas que quieran consultar estos archivos. La única excepción es que hay papeles, hay documentos cubiertos por el secreto militar que requerirán un permiso especial. Hasta ahora la mayoría de estos documentos podían ser consultados, pero era necesario pedir ese permiso, que ahora solo va a ser necesario para los que estén cubiertos por ese secreto militar. Hasta ahora la principal fuente para los historiadores y los investigadores eran los testimonios. Hay una gran demanda ciudadana ante el hecho de saber qué pasó con los judíos deportados, con los fusilados, con la resistencia, con los colaboracionistas. Hay mucha información que obtener de este material histórico de incalculable valor, donde se encuentran todos los documentos policiales y judiciales del nefasto, del terrible régimen de Vichy, así como los referentes a los tribunales militares y populares puestos en marcha durante la liberación para juzgar a los colaboracionistas. Les recordamos que durante el régimen del general Pétain, que mantuvo el control en la mitad sur del país mientras los nazis ocupaban el resto del territorio,
un total de 76.000 judíos franceses fueron enviados a los campos de concentración y exterminio nazis. De ellos, de esos 76.000, solo sobrevivieron 2.500. Y no solo Hollande se ha preocupado de recuperar estos documentos o hacerlos accesibles, sino que Jacques Chirac fue el primero en reconocer la responsabilidad francesa en la deportación en un histórico discurso que seguro que muchos de ustedes recuerdan, precisamente en conmemoración de una de las redadas más tristemente célebres, la del velódromo de invierno en julio de 1942. Pues sí, no sé si la tienes ahí también. Podíamos ver hoy en la prensa que la ópera de Viena también hacía... Es nuestra segunda noticia, fíjate, Jordi. Bueno, pues nada, entonces no te cuento más. Cuéntanos tú. La contamos entre los dos. Además, el año pasado creo que ya hablamos de ello. Creo que el año pasado... Sí, yo siempre lo digo. Sí, no, pero es que me parece que además nos lo tomábamos con cierta guasa, Raquel y yo, porque era como que iban a ver si pensaban que a lo mejor... tal vez tenían relación de alguna manera con el nazismo. Veo que un año después parece que sí. Bueno, ¿no? Llevan varios años, de hecho, miembros de la Filarmónica Les está de costando Viena, un poco, veo, llevan ¿no? varios años impulsando estudios que permitan eso, sacar a la luz todos los detalles de esa negra etapa de su pasado. Les recordamos que este concierto de Año Nuevo, que muy pocos jóvenes ven o vemos, porque es a una hora muy temprana del 1 de enero, pero que todos ustedes seguro que recuerdan ahí con todo el auditorio dando palmas y siendo muy una felices. pompa espectacular. Bueno, pues surgió en la festividad de San Silvestre de 1939 en la Sala Dorada de la Musikverein para sufragar una campaña de bienestar nacionalsocialista y continuó a partir del Año Nuevo de 1941 como concierto Johann Strauss. Fue una herramienta más de la propaganda del Tercer Reich. Bueno, y qué decirles de esa imagen de todo el público, el estrado, la platea, todo lleno de uniformes nazis que todos tenemos en la memoria, ¿no? Sí, por eso actualmente, me hace gracia que todavía sigan reflexionando si a lo mejor tal vez tuvieron alguna vinculación. Aparte de todos los músicos maravillosos que tuvieron que huir de Alemania y de Austria. Supuesto. Y que, gracias, y que llegaron a Israel y allí fundaron la maravillosa Filarmónica de Israel. Bueno, es la retransmisión de este concierto que creo que cuesta muchísimo las entradas, o sea, son entradas de miles de euros, convoca una audiencia de más de 50 millones de telespectadores todos los años y seguro que este 1 de enero de 2016 no va a ser una excepción. Yo no hago otra cosa, Raquel. Según veo que es Año Nuevo, es que me muero por ver este concierto en la tele, vamos. No quepo en mí. Pasan los días del año y no sé qué hacer. Pues si no lo ves, Jordi, te perderás la dirección de Maris Jansson, el letón, que una vez más volverá a subirse al podio de la Filarmónica de Viena dirigiendo esta orquesta. Será su tercer concierto de Año Nuevo tras las ediciones de 2006 y 2012. Bueno, pues nada, a ver si el año que viene lo dirige Daniel Barenboim, con un poco de suerte. Lo ha dirigido, ya lo ha en hecho, otras, ¿no? Sí. Lo que no haya hecho Barenboim. Me encanta. Bueno, terminamos con una recomendación literaria. Sí. Con el título La última judía, de la editorial Amarante, cuya autora es Diana Talarevich. Diana Talarevich es barcelonesa. Nació en la capital condal en 1945, es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y abogada de profesión, pero también es escritora y en este libro nos cuenta la historia de La última judía, que es el recorrido por la azarosa vida de la protagonista y su familia desde Bulgaria, pasando por Estambul e Italia y terminando en España. La protagonista narra en primera persona la peripecia de su familia judía a la que las circunstancias históricas fueron obligando a peregrinar en busca de su particular tierra prometida. En su relato cuenta las tradiciones y costumbres sefarditas en el seno de una familia tolerante que no vio inconveniente en que la hija se formara en un colegio de monjas francesas, por ejemplo, es uno de los detalles del libro. La protagonista, por supuesto, vive un amor al que se ve obligada a poner punto final en Italia y ante la inminente explosión de la Segunda Guerra Mundial parte con su familia a España. En Barcelona encontrará un país devastado por la guerra civil recién terminada.
Pues nada, oye, una novela con muy buena pinta. Tenemos que entrevistar a Diana Talerevich, pero ya va a ser en 2016, Jordi. Probablemente, sí, ya no hay tiempo para más. Pues nada, tampoco para este informativo hay tiempo, Raquel. Mañana volveremos con más noticias, así que nada, hasta mañana. Hasta mañana.